Bien, chicos, vamos a comenzar la clase de patología. Ya en esta oportunidad vamos a revisar la parte de hiperemia y congestión y la parte de edemas, ¿ya? Como parte de los trastornos circulatorios que estamos viendo, ¿ya? Lo primero entonces es diferenciar el concepto de hiperemia con congestión, ¿ya? En el caso de la hiperemia vamos a ver que es un aumento del volumen vascular, un aumento del volumen sanguíneo, pero vamos a ver que hay diferencias. Para ello vamos a recordar algunos conceptos de microcirculación antes de ver la parte patológica, ¿no? Siempre es importante recordar la parte fisiológica. Miren, recuerden que los capilares tienen un extremo arterial y tienen un extremo venoso, ¿verdad? Ya está. Entonces, por el extremo arterial, recuerden que va a venir flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Y va a haber un proceso acá de lo que viene a ser entrada de sangre y va a haber un proceso de filtración, ¿ya? Filtración, ¿ya? Por el extremo del lado arterial. Y por el extremo venoso va a haber un proceso de reabsorción, ¿ya? Por un juego de presiones. Acuérdense las fuerzas de Starling, ¿no? Entonces, por el lado arterial sale ciertos componentes de la sangre, como es agua, nutrientes, oxígeno, ¿no? Hacia el espacio intersticial, y eso se llama filtración. Y por el lado venoso hay una reabsorción de dióxido de carbono, de desechos, etcétera, ¿no? Y miren, acá están los capilares linfáticos que básicamente van a reabsorber el excedente de líquido y proteínas que queda en el intersticio, ¿no? Es por eso que los capilares se convierten en unas estructuras vasculares importantes, ya que van a permitir el intercambio, ¿no?, de sustancias, gases, entre las células y lo que viene a ser el espacio vascular, ¿no? Muy bien, entonces recuerden que por el lado arterial llega sangre, por el lado venoso sale, ¿verdad? Y en los capilares se da el intercambio de sustancias. Y quiero hacerles recordar que en el lado arteriolar, o sea, en la parte precapilar, hay un esfínter que se llama esfínter de Jacobi, que lo estoy señalando ahí. Ese esfínter de Jacobi también es conocido con el nombre de esfínter precapilar, que no está presente en el extremo venoso, ¿ya? En el extremo venoso no hay esfínter. En el extremo arterial es donde hay esfínter, para regular la entrada de sangre, ¿no? Para regular el volumen o la presión de llegada de sangre, ¿ya? Ese detalle recuerden. Muy bien, entonces vamos a ver la diferencia entre hiperemia y congestión, ¿ya? Para comenzar, entonces habíamos dicho que tanto en la hiperemia y en la congestión hay aumento de volumen, ¿ya? Hay aumento de volumen sanguíneo. Lo que pasa es que la hiperemia es un trastorno activo de la circulación, porque aumenta, como estás viendo, aumenta la llegada de sangre, aumenta el volumen sanguíneo por el lado arteriolar, ¿ya? Por el lado arteriolar aumenta la entrada de sangre, ¿ya? A través de la dilatación del lado arterial. Es un proceso activo, ¿no? Por aumento del volumen sanguíneo o aumento del flujo sanguíneo arteriolar, y generalmente se produce por procesos locales, generalmente. ¿Estamos? Muy bien. Podemos poner como ejemplo, ¿no?, de hiperemia, en este caso, en el ojo rojo, ¿no? En el caso de ojo rojo, la hiperemia conjuntival, también llamada inyección conjuntival, que lo vemos en la conjuntivitis, ¿ya? Entonces, en la conjuntivitis hay una hiperemia, ¿ya? O inyección conjuntival también le llaman, ¿no? Y podemos ver este eritema justamente por el aumento de volumen sanguíneo a través del lado arteriolar, ¿ya? Lo vamos a ver. Por eso, cuando un órgano, un tejido, le llega más flujo arterial, ¿ya?, se va a poner eritematoso, ¿no? Porque va a haber mayor cantidad de sangre oxigenada, va a haber mayor concentración de glóbulos rojos, y eso hace que el órgano o el tejido se torne eritematoso, ¿no? Este es un caso, por ejemplo, de conjuntivitis y es un ejemplo de hiperemia. También de manera fisiológica lo podemos ver cuando hacemos ejercicio. Cuando no hacemos un ejercicio físico, el músculo esquelético recibe más volumen arterial,
¿no? Dado por el corazón, ¿no? El corazón al hacer ejercicio aumenta el tono simpático, bombea más sangre y le llega más sangre arterial al músculo esquelético, ¿no? Entonces, de manera fisiológica también en el ejercicio o cuando estamos alimentándonos, en el proceso de digestión de los alimentos y absorción, hay mayor flujo sanguíneo esplácnico, ¿no? O sea, al tubo digestivo. Eso también de manera fisiológica, son casos de hiperemia fisiológica, ¿no? Y de caso patológico, la inflamación, por ejemplo, la inflamación, que creo ya lo han visto en una charla, ¿no? Donde hay un proceso de vasodilatación, miren el músculo liso cómo se relaja, hay un proceso de vasodilatación por este producto producido en el endotelio que es el óxido nítrico. Recuerden que es un derivado de este aminoácido que es la arginina, ¿no? La arginina se convierte en óxido nítrico que actúa con un segundo mensajero que es el GMP cíclico, y el GMP cíclico lo que va a hacer es reducir la entrada de calcio en el músculo liso, provocando la relajación, ¿verdad? Provocando la relajación. Muy bien. Y hay un secuestro de polimorfonucleares, un secuestro de macrófagos. Entonces, en los procesos de inflamación aguda, vasodilatación, también va a haber hiperemia, ¿no? Como respuesta a una injuria, ¿ya? Respuesta a una injuria. También en casos, cuando recibimos pues una noticia que nos genera una crisis emocional, el famoso, ¿no? La famosa rubicundez facial, recuérdense, ¿no? Eso también es producto de una hiperemia, producto de un aumento de volumen arteriolar, ¿ya? Diferente a la congestión. Cuando hablamos de congestión también estamos hablando de aumento del volumen sanguíneo, pero por un diferente proceso, ya que la congestión es un proceso pasivo, ¿correcto? Y que se debe a la reducción de salida de sangre venosa. Entonces, lo que vamos a tener acá es que si el flujo de salida por el lado venoso se reduce, entonces se va a empezar a acumular mayor volumen sanguíneo. Entonces, a diferencia de la hiperemia, ¿no? La hiperemia era por mayor flujo de sangre arterial, en cambio, la congestión es por reducción de salida del flujo venoso. Entonces, acumula, ¿no? Mayor volumen, pero por dificultad en la salida del flujo venoso. Es un proceso pasivo y que puede ser por causas locales o sistémicas, como vamos a ver. Entonces acá hay un acúmulo de sangre desoxigenada. Es lo que le da el aspecto rojo azulado a los tejidos u órganos, que se conoce con el nombre de cianosis, ¿no? Mientras que en la hiperemia había el tejido, el órgano, tenía un aspecto eritematoso, en la congestión adquiere un aspecto azulado, que es la cianosis por acúmulo de sangre desoxigenada, que al final va a llevar a la hipoxia. Y cuando la congestión se torne crónica, va a llevar a la necrosis, como vamos a ver en los ejemplos, ¿ya? Entonces ahí tienen las diferencias que deben recordar. Mientras que la hiperemia es un proceso activo, es por aumento del flujo a nivel de las arterias, la congestión es un proceso pasivo por disminución de la salida de sangre venosa. Ejemplos de congestión, por ejemplo, tenemos como cuadro local, ¿no? La insuficiencia venosa crónica, ¿no? Por difusión de las válvulas a nivel de las venas, de los miembros inferiores, causa pues lo que viene a ser congestión de sangre en los miembros inferiores, lo cual al final esa congestión de volumen o ese aumento de volumen sanguíneo produce dilatación, como estamos viendo, de las venas de los miembros inferiores, ¿no? De las venas superficiales del miembro inferior, del sistema de venas safenas, y causa estas venas tortuosas conocidas con el nombre de varices, ¿no? Varices, ¿ya? Y que miren cómo cambian o producen cambios a nivel de la piel, ¿correcto? Porque al final esta congestión venosa que estamos viendo acá, esta congestión venosa que va a producir varices, daña la microcirculación, ¿ya? Y al dañar los capilares, estos se rompen y por eso ven este aspecto en la piel, ¿no? Miren, acá medio marrón, acartonado, le dicen, ¿no? Piel acartonada o marrón,
¿Por qué? Porque se han roto los capilares y la sangre ha salido fuera de los vasos. Hay una extravasación de sangre, por eso esa coloración hiperpigmentada, y las zonas donde se han destruido los capilares pues aparecen, ¿no?, blancas, ¿no?, porque se han destruido los capilares, ¿ya? Entonces le da un aspecto también de alteración a nivel de la piel, ¿ya?, producto de congestión venosa, ¿no? Es lo que vemos al final en una insuficiencia venosa. También los cuadros de obstrucción por un trombo, ¿no? Recuerden, una trombosis venosa profunda, ya una trombosis también va a producir aumento del volumen a nivel del sistema venoso, ¿no? Provocando, como pueden ver acá, hinchazón del miembro inferior, ¿ya? Recuerden que tanto la hiperemia como la congestión, chicos, va asociado con edema, que ya lo vamos a ver. Es el aumento de agua, de líquido a nivel del intersticio, ¿ya? Tanto la hiperemia como la congestión van asociados a edema. Y a nivel sistémico, la congestión produce también causas importantes de daño de órgano. ¿Por qué? Porque vamos a ver el clásico ejemplo de la falla cardíaca, ¿no? Miren esto acá. Para ponerles el ejemplo, esta es la falla cardíaca izquierda, que es la más frecuente, ¿no? La insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, por un infarto de miocardio, por una hipertensión arterial, etc. Cuando falla el corazón izquierdo, chicos, entonces la presión a nivel de la aurícula izquierda aumenta, porque el corazón, en la insuficiencia cardíaca, recuerden que pierde la capacidad de bomba, no puede expulsar sangre. Entonces esa sangre se retiene, ¿no?, a nivel del ventrículo, de la aurícula izquierda, pero sobre todo a nivel de la aurícula, que no está acostumbrado a sostener volumen y presión. Entonces ese exceso de presión en la aurícula izquierda hace que la sangre vaya en un sentido retrógrado, ¿ya? En un sentido retrógrado. O sea, como el corazón no puede expulsar hacia adelante la sangre, lo retorna hacia atrás. Entonces ese flujo retrógrado de sangre produce, ¿qué cosa? A nivel de la circulación pulmonar, a nivel de los capilares pulmonares, congestión, ¿correcto? Produce congestión, porque recuerda que acá estamos hablando de venas. Por más que veas rojito, acuérdate que las venas pulmonares, a excepción de las demás venas, ¿no? Recuerda que la vena pulmonar y la vena umbilical son las únicas que transportan oxígeno. Ya son las únicas venas, porque todas las demás venas transportan CO2, ¿no? Las que transportan oxígeno son las arterias, excepto la vena pulmonar y la vena umbilical. Entonces, mira, la vena pulmonar, ¿no es cierto?, se va a congestionar. Estamos viendo por el lado venoso, ¿no? Por el lado venoso va a aumentar, entonces, o se va a producir mayor volumen, ¿no? Mayor volumen, mayor retención de volumen, y ahí hablamos de congestión pulmonar por falla cardíaca izquierda. Entonces siempre recuérdate que va a haber congestión a nivel de los pulmones cuando hay falla cardíaca izquierda. Cuando el corazón izquierdo falla, chicos, el que sufre es el pulmón. Entonces va a presentar edema, primero a nivel intersticial y luego ya edema a nivel alveolar, ¿no? Entonces miren cómo la falla izquierda produce congestión pulmonar, ¿ya? Al final, esa congestión pulmonar lleva a una hipertensión pulmonar, porque los capilares y las arterias pulmonares, chicos, no están acostumbrados a tener bastante volumen. Por lo tanto, hay un remodelado y se produce una hipertensión pulmonar. Esa hipertensión pulmonar, al final, lleva a una falla cardíaca, pero ahora del lado derecho del corazón. Va a llevar una falla, va a producirse una falla cardíaca derecha. Y al final esta falla cardíaca derecha va a producir congestión, pero a nivel ya sistémico, a nivel de todo el territorio de las venas, porque nuevamente se repite el ciclo. Si hay una falla del corazón derecho, entonces el corazón derecho no puede recibir sangre. Entonces, ¿dónde se empieza a acumular la sangre? En las venas de la circulación sistémica. Entonces se va a producir una congestión sistémica, ¿no? Por aumento del volumen a nivel de las venas.
Ya está, entonces va a haber congestión a nivel del hígado, a nivel del vaso, etcétera, diferentes órganos, va a haber ingurgitación yugular, va a haber edema de miembros inferiores, va a haber hepatoesplenomegalia, ¿no? Hepatoesplenomegalia, ascitis, o sea, acúmulo de líquido en la cavidad peritoneal. Todos estos datos, chicos, son datos de congestión sistémica por falla derecha. Por eso siempre deben recordar, ¿ya? Cuando hay falla del corazón izquierdo, el que sufre es el pulmón, produciéndose congestión pulmonar. Cuando ya empieza a fallar el corazón derecho, miren, producto de la evolución de la falla izquierda, cuando ya falla el corazón derecho, el que sufre son las venas de la circulación sistémica, produciéndose congestión sistémica. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Congestión pulmonar, congestión hepática, ¿ya? Miren, esta es la congestión del hígado. Claro, al inicio es una congestión aguda, pero al final la falla cardíaca, como hemos dicho, derecha, recuérdate que te lleva a congestión venosa hepática, pero crónica, ¿no? Porque la falla cardíaca generalmente no es aguda. Puede darse una falla cardíaca aguda, ¿no? Pero a la larga es un cuadro crónico. Entonces, la congestión venosa hepática aguda, ¿ya? Aguda, al inicio aumenta el volumen sanguíneo, ¿no? Pero a la larga, la congestión crónica va a llevar a este aspecto al hígado, ¿no? Tiene un aspecto, miren, color pardo rojizo, ¿no es cierto? Donde vemos lo que estamos viendo ahí, ¿no? El centro bien eritematoso, ¿no es cierto? Que se conoce con el nombre, ustedes tal vez lo han escuchado, con el nombre de nuez moscada, así le llaman, ¿no? Nuez moscada le llaman, porque tiene el aspecto de este alimento, de esta frutita que es la nuez, y miren, el mismo aspecto, por eso le llaman así, ¿no? Hígado, ¿ya? Con un aspecto macroscópico de nuez moscada. ¿Qué nos habla de congestión venosa? ¿No? Congestión venosa producto de una falla cardíaca derecha. A nivel microscópico vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver, acá está la vena centrolobulillar y miren cómo está alrededor la congestión venosa, ¿no? La congestión venosa, y si vemos en la parte alrededor de la congestión venosa va a haber zonas de necrosis incluso, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya les había mencionado que la congestión venosa a la larga lleva a hipoxia y por eso puede generar necrosis, ¿no? Una necrosis centrolobulillar, así se le llama, necrosis centrolobulillar, ¿no? Y obviamente va a haber congestión, vemos ahí un poco de eritema también, ¿no? Pero que ya cuando es crónico, en el cuadro agudo de congestión, vas a ver más eritema, pero cuando ya es crónica la congestión, ahí ves ya ese aspecto que hemos mencionado de coloración azulada o cianótica y que producto de la hipoxia y necrosis, ¿no? Miren, esto es importante para que vean esos cambios microscópicos, ¿no? En la congestión hepática crónica vamos a ver esto. Miren, acá está la vena centrolobulillar, ¿ya? La vena centrolobulillar, y vemos que alrededor de la vena centrolobulillar va a haber hepatocitos atrofiados, necróticos, producto de la hipoxia, Entonces hay necrosis, ¿no? Necrosis de la zona centrolobulillar, ¿no? En cambio, si vemos la parte, en este caso si recuerdan, el lóbulo hepático está dividido en esto que es la zona 3, que es alrededor de la vena centrolobulillar, esta es la zona 2 y esta es la zona 1. La zona 1 y 2 está más cerca a la tríada portal, donde vamos a encontrar la arteria hepática que está trayendo oxígeno, pero también ramita de la vena porta y también lo que viene a ser el conducto biliar, ¿no? Ese es el llamado espacio portal, ¿no? Pero muy importante recordar que en ese espacio portal está llegando la arteria hepática con oxígeno. Entonces, ¿cuáles son las zonas más perfundidas? La zona 1 es la más perfundida, por eso es la que más resiste a la congestión. Recuerda que estamos hablando de congestión venosa hepática crónica que
va a llevar a la hipoxia. Entonces, ¿qué zona se va a necrosar? La zona 3, porque está más alejada del espacio portal, que es la que está trayendo oxígeno. Luego la zona 2. En la zona 2, como es una zona intermedia, lo que va a haber es cambios grasos. Pero es un cambio graso reversible, ¿correcto? Cambio graso reversible. Y la zona 1 es la que menos sufre, porque es la que está bien cerca al espacio portal y por lo tanto casi no se va a alterar. Es por eso que vamos a ver este cambio en la tonalidad, miren. Entonces, esta es la zona 1, donde vemos más necrosis, la zona 2, donde vemos más cambio graso, pero que es reversible, y la zona, no, esta es la zona 3, perdón, ¿ya? La zona 2, y esta sería la zona 1, ¿no? En la cual vemos casi, miren, este es el aspecto normal del parénquima hepático, esto de acá, miren, normal del parénquima hepático. ¿Por qué? Porque esta es la zona 1, que es la que está más cerca al espacio periportal, ¿no? En cambio, la zona 2 vemos cambio graso, y la zona 3, la que está alrededor de la vena centrolobulillar, vamos a ver ahí sí mayor cantidad de necrosis, ¿no? Mayor cantidad de necrosis, ¿no? Ya está, entonces recuerden ese dato, ¿no? Miren acá, nuevamente, esto es lo normal, miren la columna de hepatocitos, normal del hígado, la vena centrolobulillar. Cuando ya hay congestión venosa crónica, entonces empieza a ver esto, ¿no? Necrosis. Hemorrágica, ¿por qué? Porque se rompen los capilares, ¿ya? Se rompen los capilares, ¿ya? Ya que, recuérdate que por el lado venoso no hay esfínter, o sea, ¿qué pasa si empieza a aumentar el volumen por el lado venoso? O sea, de forma retrógrada estamos viendo, ¿no? O sea, la sangre está retornando. ¿Hacia dónde? Hacia los capilares pequeñitos. Entonces, como la sangre está retornando, se está congestionando por el lado venoso, los capilares no pueden regular ese flujo retrógrado, porque no hay esfínter postcapilar. ¿Dónde hay esfínter? A nivel precapilar, acuérdense. No por el lado arterial, no por el lado venoso. Entonces, cuando empieza a acumularse sangre venosa, esta va de forma retrógrada y como no hay esfínter, todo ese exceso de volumen viene a los capilares y se rompen los capilares y se rompen, ¿no? En cambio, cuando estás por el lado arterial, si tú aumentas el volumen por el lado arterial, puedes regular ese exceso de volumen hacia los capilares, lo puedes regular, porque por el lado arterial hay esfínter precapilar o esfínter de Jacobi. Es por eso que, por ejemplo, en un paciente con hipertensión arterial, no es difícil que veas edema, que veas congestión, etcétera, ¿no? O eritema. Es difícil que vaya con alteración de la microcirculación cuando hay problemas arteriales. Donde vas a ver daño de los capilares, de la microcirculación, es cuando hay patología venosa, ¿ya? Patología venosa, congestión, ¿ya? Porque por ese lado no hay esfínter y por lo tanto se daña los capilares. Entonces miren, acá vemos necrosis, ¿no? Por la hipoxia, hemorrágica por la rotura de capilares, ya que se daña la microcirculación por la congestión venosa, ya se rompen los capilares y hay la necrosis hemorrágica centrolobulillar, ¿no? Esta congestión, al final la hipoxia también genera obviamente isquemia, miren, por eso se torna un poco más pálido, ¿no? La coloración, ¿ya? Lo mismo pasa en el pulmón, cuando tenemos una congestión pulmonar, pero en este caso ya producto de una falla cardíaca izquierda, ¿verdad? Recuerden que la falla izquierda es la que da congestión pulmonar. Entonces la congestión pulmonar igual va a generar mayor retención de volumen a nivel, ¿no? A nivel venoso, a nivel de la vena pulmonar, generando al final hipertensión pulmonar, pues, ¿no? Como hemos mencionado, y también va a haber, pues, como vemos acá, miren, estos son los tabiques, ¿ya? Los tabiques alveolares, ¿ya? Miren cómo está rojizo por la mayor congestión, pero lo que llama la atención es esto, miren, esto de acá, que vienen a ser macrófagos que han fagocitado a glóbulos rojos. Y tú recordarás que el glóbulo rojo tiene hierro y por lo tanto hay un pigmento acá que se empieza a acumular dentro de los macrófagos que es la hemosiderina.
la hemosiderina. Por eso a estos macrófagos cargados de hemosiderina se le conoce con el nombre de células de la insuficiencia cardíaca. Y esto lo vemos en una congestión pulmonar crónica, producto de una falla cardíaca izquierda. ¿Ya? En la congestión pulmonar crónica vamos a ver estas células de la insuficiencia cardíaca que son macrófagos cargados de hemosiderina. ¿Ya? De hemosiderina. Muy bien, si aplicamos la tinción de Peirce para ver hierro, ¿ya? Esta tinción se aplica para ver hierro, vamos a ver esto, pues, mírenme. Eso normalmente lo deberíamos ver en la médula ósea roja. En la médula ósea roja hay bastante hierro, ¿no? Para formar glóbulos rojos. Pero miren, lo estamos viendo en los alvéolos. Miren, en los alvéolos. Entonces eso nos habla de congestión pulmonar crónica, producto de una falla cardíaca izquierda, ¿ya? En las congestiones agudas, chicos, hay eritema, ¿correcto? Porque va a haber mayor volumen sanguíneo, pero cuando ya es crónico, entonces producto de la hipoxia empieza a haber necrosis, empieza a haber también fibrosis de los tabiques, y es lo que vemos acá, fibrosis, ¿ya? Entonces cuando ya ves necrosis, ves fibrosis, estás hablando de una congestión crónica, ¿correcto? Eso tienes que diferenciar a nivel de patología. En la congestión aguda va a haber edema. En la congestión crónica hay fibrosis, necrosis. ¿Correcto? Ya está. También podemos hablar de otras causas, ¿no? Ya sabemos que la falla derecha da congestión hepática crónica, la falla izquierda, congestión pulmonar, pero también, miren, producto de una hipertensión portal, ¿ya? En el caso de un paciente con cirrosis, recuerden, los pacientes con cirrosis hacen hipertensión portal, y esa hipertensión portal hace que se retenga volumen venoso, ¿no? De las venas que forman la vena porta. Miren, esta es la vena porta que se forma por la unión de la vena mesentérica superior con la vena mesentérica inferior, ¿no? Y esta es la vena esplénica, ¿no? La vena esplénica. Entonces, miren las tributarias de la vena porta, ¿no? Vena mesentérica superior, inferior y la vena esplénica. Entonces, empiezan estas venitas tributarias de la vena porta, empiezan a congestionarse. ¿Por qué? Porque hay una hipertensión portal. Entonces, empiezan a congestionarse y una de las consecuencias es esto: la esplenomegalia, la formación de las varices gastroesofágicas, la formación de hemorroides, etcétera, ¿no? O sea, producto de la hipertensión portal se produce eso, las varices gastroesofágicas, la esplenomegalia, y en el vaso, obviamente vamos a ver esto, ¿no? La congestión, porque hay retención de volumen venoso. Entonces hay congestión esplénica, producto de una hipertensión portal, ¿no? Muy bien, entonces recuerden cuando hablamos de hiperemia y recuerden cuando hablamos de congestión, ¿no? Son dos procesos diferentes. Ya hemos mencionado las diferencias importantes. En la hiperemia vemos un proceso activo por mayor flujo arterial, ¿ya? A nivel del volumen sanguíneo, y que lo hemos mencionado como ejemplo, el tejido, el órgano se torna eritematoso, por ejemplo en una conjuntivitis, o también en la inflamación, o de manera fisiológica en el ejercicio, ¿no es cierto?, etcétera. En el cuadro de la congestión, recuerden que ese es un proceso pasivo por retención de sangre venosa, ¿no es cierto?, por menor salida de sangre venosa, entonces aparece congestión venosa, y puede ser por causas locales como la insuficiencia venosa, la trombosis venosa, ¿no?, a nivel de los miembros inferiores, por causas sistémicas como hemos visto en la falla cardíaca, que produce, si es derecha, congestión hepática, si es izquierda, congestión pulmonar, o en la hipertensión portal, por ejemplo, la congestión esplénica, ¿no? Ya está. Muy bien, ahora vamos a ver el edema. El edema también es una alteración, es un acúmulo de agua, de líquido en el espacio intersticial. Pero nuevamente, vamos a recordar un poco de fisiología,
que es importante para poder entender, ¿ya? Entonces vamos a ver los componentes de la microcirculación. Ya les había comentado que los capilares son los responsables de hacer el intercambio de sustancias, de gases, de líquido, ¿verdad? Entonces miren, por el lado arterial, tenemos la llamada presión hidrostática. Esta presión hidrostática permite, como es por el lado arterial, esta presión hidrostática está a favor de la salida de sustancias. Y la presión que está en contra de la salida de sustancias es la presión osmótica, también llamada coloidosmótica o presión oncótica. ¿Se acuerdan que lo da o lo produce las proteínas, no? ¿Cuál es la proteína plasmática más importante? La albúmina, ¿ya? La albúmina. Entonces, miren, a favor de la salida de sustancias tenemos la presión hidrostática y en contra tenemos la presión osmótica o coloidosmótica. ¿Estamos? Ya está. Entonces, miren, por el lado arterial, la presión hidrostática es la que predomina. Por eso es que por el lado arterial hay salida de sustancias, de nutrientes, de oxígeno, de líquido, y eso se llama filtración, ¿no es cierto? Por el lado arterial. Pero conforme va filtrando sustancias, entonces la presión hidrostática del vaso va disminuyendo. De tal manera que por el lado venoso, ya la presión hidrostática es menor. ¿Y quién predomina? La presión osmótica u oncótica. Y por lo tanto, esta está en contra de la salida de sustancias. Entonces acá se da el proceso contrario, que es la reabsorción. Entonces por acá, por el lado venoso, se empieza a reabsorber CO2, desechos, ¿no? Ya está. Entonces, de esa manera, los capilares se encargan del intercambio de sustancias. Por el lado arterial, la filtración, y por el lado venoso, la reabsorción. Pero, ¿quién es mayor siempre? La filtración. Es un poquito más que la reabsorción. Es por eso que queda un excedente en el espacio intersticial. Queda un excedente. Y ese excedente de líquido, de proteínas que queda en el intersticio, se va a distribuir por los capilares linfáticos. Es decir, el sistema linfático se encarga de recoger ese excedente que ha quedado en el intersticio, ¿no? Recuerden el gran conducto torácico que va a recoger las 3/4 partes de excedente del intersticio y lo va a devolver al final, ¿no es cierto?, a lo que viene a ser la circulación venosa. Porque recuerden que el conducto torácico por anatomía drena en el ángulo yúgulo-subclavio izquierdo, ¿no?, en el ángulo de Pirogov. O sea, finalmente la circulación linfática va a devolver este excedente de líquido, de agua, de proteínas hacia la circulación venosa, ¿no? Ya está. Entonces, quiero que vean estos componentes, ¿no? Presión hidrostática, que está a favor de la salida de sustancias, presión oncótica o osmótica, que está en contra de la salida de sustancias, la circulación linfática, muy importante para este excedente, ¿no? Y lo que viene a ser la permeabilidad vascular, porque todo esto de acá depende también de la salida y de la entrada de sustancias, de la permeabilidad de los vasos, ¿no? De la permeabilidad. Entonces son 4 componentes que estamos viendo, ¿ya? Presión hidrostática, presión osmótica, la circulación linfática, los vasos linfáticos y la permeabilidad vascular, para encontrar un equilibrio, una homeostasis y de esa manera evitar el acúmulo de líquido en el espacio intersticial, ¿no? Ya que si se acumula mucho, ya estamos hablando del famoso edema. Miren, nuevamente para que entiendan este juego de presiones, este juego de fuerzas, que se conocen con el nombre de fuerzas de Starling, recuerden, fuerzas de Starling, ¿no? Entonces miren, por el lado arterial, esta es la presión hidrostática, miren, 37. Y esta es la presión oncótica que les había mencionado, miren, 25 milímetros de mercurio. Entonces miren cómo por el lado arterial, ¿quién gana? La presión hidrostática, gana la presión hidrostática por el lado arterial, porque es 37 milímetros de mercurio, mientras que la presión oncótica que está en contra de la salida de sustancias es 25. Entonces, acá por el lado arterial hay una presión neta a favor de la salida de sustancias hacia el espacio intersticial de ¿cuánto? De
¿Cuánto sería? De 12 milímetros de mercurio, ¿verdad? A favor, porque es 37 la presión hidrostática y la presión oncótica 25. Entonces sería 12 la diferencia, ¿verdad? Ya está, esa es la presión neta de filtración. Entonces, por eso es que por este lado, como estás viendo, miren, está saliendo sustancias. Porque la presión que está a favor de la salida de sustancias, que es la presión hidrostática, es mayor a la presión oncótica. Entonces, por el lado arterial, recuerden, la presión hidrostática es mayor a la presión oncótica. Por eso sale, de este caso, sale oxígeno, sale nutriente líquido. Ya está. Pero conforme vamos pasando y llegamos al extremo venoso, entonces ahora cambia. Entonces, como ha empezado a salir líquido, ha empezado a salir proteínas también, entonces has empezado a sacar volumen del lado arterial porque están saliendo sustancias, entonces la presión hidrostática disminuye, pues, porque ha salido agua, ha salido líquido. Entonces, ahora cuando estás por el lado venoso, mira ahora tu presión hidrostática. Miren, la presión hidrostática ha ido disminuyendo, ¿no? Del lado arterial al lado venoso va cayendo la presión hidrostática. Ahora es 17. Tu presión oncótica no varía, porque esta depende de la albúmina plasmática, y esa no varía. Entonces, ahora en el lado venoso, ¿qué estás viendo? Que tu presión oncótica, que es la que está en contra de la salida de sustancias, es mayor a la presión hidrostática. Entonces, como predomina la presión que está en contra de la salida de sustancias, ahora tu presión neta, ¿cuánto es? 25 menos 17, 8 milímetros de mercurio, es tu presión neta de reabsorción. Por eso por acá se hace la reabsorción, ahí lo estás viendo, porque la presión que predomina es la presión que está en contra de la salida de sustancias, que es la presión oncótica. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera se da el intercambio de sustancias. Pero siempre, como te has dado cuenta, miren, la presión neta de filtración es mayor, ligeramente mayor que la reabsorción. Miren la presión neta. Es por eso que va a haber siempre en el espacio intersticial un excedente de líquido, de proteínas. Y ese excedente, como les había mencionado, ¿quién lo recoge? Los capilares linfáticos. Y de esa manera hay un equilibrio, ¿no? Hay un equilibrio, hay una homeostasis. Entonces ahora vamos a ver las causas de edema a nivel fisiopatológico. Recuerden la definición de edema. La definición de edema es acúmulo de líquido dentro de las células, en el espacio intersticial o en las cavidades corporales. O sea, acúmulo de líquido fuera de los vasos sanguíneos. ¿Ya, chicos? Ya está. Entonces, el acúmulo de líquido extravascular se conoce con el nombre de edema, ¿ya? De edema. Dentro de las células, en el espacio intersticial, y cuando se acumulan las cavidades corporales, ya hablamos de derrames, ¿no? Habrán escuchado el término derrame pleural, ¿no? O hidrotórax, derrame pericárdico, o hemopericardio, o hidropericardio, ¿no? Derrame peritoneal, también conocido con el nombre de ascitis. Entonces, eso es cuando ya el líquido se empieza a acumular en cavidades, se denomina derrame, ¿ya? Derrame. Entonces, miren lo que vienen a ser las causas fisiopatológicas del edema. ¿Ya? Esto es importante que lo recuerden. Son 4 las causas, que derivan de los 4 componentes que hemos visto en la microcirculación. ¿Te acuerdas de la presión hidrostática que estaba a favor de la salida de sustancias? Pues si aumentas tu presión hidrostática, entonces vas a favorecer la salida de líquido hacia el espacio intersticial, hacia las células. Entonces, esa es una primera causa de edema. Aumento de presión hidrostática, que era la presión que estaba a favor de la salida de sustancias. Por ejemplo, en una obstrucción venosa, vamos a ver en la falla cardíaca, en la pericarditis constrictiva, en el embarazo, etc. Presión hidrostática aumentada. O sea, todo lo que lleve a congestión va a generar edema.
Por eso hemos dicho, la hiperemia, la congestión van con edema, porque representan aumento de volumen, ¿no? Y ese aumento de volumen sanguíneo genera aumento de presión hidrostática. Por eso acá las causas de hiperemia y congestión van a ir con edema por aumento de la presión hidrostática. Por otro lado, también la disminución. ¿De qué? La disminución de la presión oncótica. Entonces, ¿te acuerdas la presión oncótica, o también llamada osmótica? Que estaba en contra de la salida de sustancias. Pero ¿qué pasa si disminuye esa presión? Entonces las sustancias van a salir, pues el líquido va a salir al espacio intersticial. Y esto lo vemos cuando perdemos proteínas, por ejemplo en el síndrome nefrótico, o cuando no se sintetizan las proteínas como en la falla hepática, o cuando no hay una buena ingesta de proteínas como en la desnutrición. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a ver eso. Entonces mira, aumento de presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, son causa de edema. Tercer componente, los capilares, la circulación linfática, muy importante, ¿no? Para barrer ese excedente que les había comentado. Entonces, cuando hay obstrucción de los capilares linfáticos, entonces también se va a producir edema. Claro, porque los capilares, la circulación linfática, removía ese excedente. Entonces, la tercera causa es la obstrucción linfática. Y la cuarta causa es de los vasos, el aumento de la permeabilidad capilar. Si los vasos son muy permeables, entonces también el líquido, el agua va a salir. Tal es el caso de los grandes quemados, las alergias, los cuadros de inflamación, el angioedema, etc. Ya está. Entonces, cuando te pregunten, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cuáles son las causas de edema? Aumento de presión hidrostática, disminución de presión oncótica, obstrucción linfática y aumento de permeabilidad vascular. Entonces, vamos a ver. Miren, acá hay dos causas importantes de edema que ustedes tienen que relacionarlo, ¿ya? Con la formación de edema. La falla cardíaca. Cuando te preguntan el edema cardíaco, el edema que ves en el paciente con falla cardíaca, ¿por qué se produce? Por aumento de la presión hidrostática. Por aumento de la... ¿Por qué? Porque hemos visto que la falla cardíaca, chicos, produce congestión venosa. Y si hay congestión venosa, aumenta la presión hidrostática. Pero no es el único mecanismo, miren. Como en la falla cardíaca cae el gasto cardíaco, recuerden, ese es el común denominador, cae el gasto, entonces si al caer el gasto, le va a caer la perfusión de los tejidos periféricos. Por lo tanto, cae el flujo sanguíneo renal. Y si hay hipoperfusión renal, ¿quién se activa? ¿Se acuerdan por fisiología? La célula yuxtaglomerular. La célula yuxtaglomerular, que está en la arteriola aferente, se activa y produce renina. Y activa entonces este famoso sistema llamado renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, cuando te dicen, ¿quién activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona? La hipoperfusión renal. Y al producirse aldosterona, se retiene agua y sodio. Y esa retención de agua y sodio aumenta el volumen sanguíneo, lo cual va a producir mayor aumento de presión hidrostática. Y eso va a generar el edema en el paciente con falla cardíaca. Entonces te das cuenta, o sea, la falla cardíaca per se ya te produce aumento de presión hidrostática, pero debido a que cae el flujo sanguíneo renal, se activa el sistema renina-angiotensina, se produce aldosterona, retiene agua y sodio y aumenta el volumen, aumenta más la presión hidrostática. Por eso el paciente al final hace un edema, al inicio leve, moderado, pero luego puede ser severo el edema, ¿no? Y llegar incluso hasta un edema agudo de pulmón que pone en peligro la vida del paciente. También la falla renal. El paciente con falla renal, como cae la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto? El riñón se vuelve insuficiente. ¿Qué hace el riñón? Limpia la sangre, depura la sangre. Entonces, cuando hay insuficiencia renal, cae la tasa de filtración, por lo tanto, se retiene más agua y sodio y se retiene más volumen. Eso aumenta la presión hidrostática y genera el famoso edema renal. Entonces, ahí estamos viendo los edemas por aumento de presión hidrostática. Pero hay otro componente que también produce edemas, que lo hemos dicho, que es la disminución de la presión oncótica o disminución de la presión osmótica.
¿Y eso cuándo lo vemos? Cuando cae la albúmina, pues chicos. La albúmina es la proteína plasmática más importante, porque es responsable de la presión oncótica u osmótica que evita la salida de sustancias de los capilares. O sea, la albúmina lo que hace es retener agua, ¿no? Dentro de los vasos. Entonces, si cae la albúmina, el agua se sale de los vasos, produciendo edema. ¿Ya? Entonces, la caída de albúmina reduce la presión osmótica o oncótica. Entonces, ¿en qué casos vamos a tener caída del plasma? Cuando se pierde, por ejemplo, en un síndrome nefrótico, porque hay una proteinuria masiva, o cuando hay una falla hepática por disminución de su síntesis, o cuando no se produce porque hay falta de ingesta por una desnutrición. Entonces, miren estas causas, la desnutrición, las hepatopatías, el síndrome nefrótico, producen pérdida de plasma, pérdida de la albúmina plasmática, perdón, o disminución de la síntesis de albúmina, con lo cual cae la presión osmótica o oncótica, y ese es el otro responsable de producir edema, ¿no? Entonces estamos viendo acá los dos factores, o aumento de presión hidrostática o disminución de presión osmótica. Entonces lo vamos a ver, miren, ahí está. Recuerden entonces que uno de los factores fisiopatológicos que produce edema, chicos, es el aumento de la presión hidrostática, que puede ser por diversas maneras. Una es la retención excesiva de sal y agua, que lo hemos visto en el paciente con falla renal, sea aguda o crónica, producto, ¿verdad?, de la caída de tasa de filtración glomerular, se retiene más agua, se retiene más sodio, eso aumenta el volumen sanguíneo y eso aumenta la presión hidrostática, produciendo edema. Cuando hay también exceso de mineralocorticoides, ¿qué pasa si hay un exceso de aldosterona? Por ejemplo, hay un tumor conocido con el nombre de tumor de Kohn, que es un tumor productor de aldosterona. Entonces se produce un hiperaldosteronismo, entonces si hay mucha aldosterona, se retiene más agua, más sodio, y eso también aumenta la volemia y aumenta la presión hidrostática. Por presión venosa alta, o sea, por congestión venosa. Y aquí, ¿a quién tenemos? A la falla cardíaca. Pues, ¿se acuerdan? En el corazón, la falla cardíaca generaba congestión venosa. La falla derecha, sobre todo, ¿no? La falla derecha generaba congestión sistémica, ¿ya? Entonces, la insuficiencia cardíaca, la pericarditis constrictiva también, que va a generar congestión venosa sistémica, ¿ya? O la obstrucción venosa, como una trombosis venosa profunda de miembros inferiores, una compresión externa, como un tumor, una neoplasia, o por yeso, ¿no? A veces cuando uno sufre una fractura, el traumatólogo coloca el yeso, en este caso el yeso está muy ajustado, genera obstrucción venosa, eso genera aumento de la presión venosa, y eso obviamente va con aumento de la presión hidrostática. Falla de las bombas venosas a nivel de miembros inferiores, como en un accidente cerebrovascular por parálisis de músculos, posoperatorio fractura por inmovilización prolongada, por falla de válvulas venosas en la insuficiencia venosa, ¿no? Entonces miren acá que estamos viendo la falla cardíaca, la insuficiencia venosa, producen aumento de presión hidrostática, ¿no? Ya está. Y otro componente también que aumenta la presión hidrostática es la disminución de la resistencia arteriolar. O sea, esto está relacionado ¿con qué? Con la vasodilatación. ¿Cómo bajamos la resistencia? Vasodilatando, ¿no? Cuando hay una vasodilatación, ¿ya? Entonces cae la resistencia y aumenta la presión hidrostática. ¿Por qué? Porque va a llegar más volumen de sangre al lado arterial, ¿no? Si la arteria se cierra, le llega menos sangre. Si la arteria se dilata, le llega más sangre. Entonces, al llegarle más sangre, esa hiperemia le genera aumento de presión hidrostática, pues está llegando mayor volumen. Eso lo vemos, por ejemplo, con el calor, ¿no? Con el calor. Entonces, cuando uno se ducha con agua caliente, produce vasodilatación, ¿no? Vasodilatación. El calor excesivo, insuficiencia del sistema simpático. Esto, por ejemplo, se produce, chicos, cuando hay un traumatismo vértebro-medular, cuando hay una lesión neurológica severa. Se corta el sistema simpático y producto de esa lesión del sistema simpático hay una vasodilatación generalizada. Por eso se produce un shock neurogénico, ¿no? Que va con vasodilatación.
Y los fármacos también, obviamente, vasodilatadores, ¿no? Por eso en farmacología te van a preguntar ¿qué fármaco antihipertensivo causa edemas? Los calcioantagonistas. Los calcioantagonistas producen edema, porque producen vasodilatación y eso aumenta la presión hidrostática, ¿ya? Aumenta la presión hidrostática y eso es lo que produce los edemas, ¿ya? Muy bien, entonces sobre todo acá acuérdate de la falla cardíaca y la falla renal, que lo vas a ver siempre en tu práctica clínica, ¿no? Tu paciente con falla cardíaca, tu paciente con falla renal, tu paciente que está tomando calcio antagonistas y que van a tener edema. Ese edema es producto del aumento de la presión hidrostática, ¿ya? Muy bien, entonces, por ejemplo, esta es una fotografía, mire, de un derrame pleural, ¿no? Recuerden que el edema es el aumento de líquido en las células, en el intersticio y en las corporales. Acuérdense así, también, porque en las cavidades corporales ya recibe el nombre de derrame, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo un derrame pleural, ¿correcto? Un derrame pleural, producto de una falla cardíaca. Ya tan grave es la falla cardíaca que está produciendo derrame pleural o también conocido con el nombre de hidrotórax. Y miren acá a nivel microscópico, ¿no? Miren la congestión pulmonar. Claro, la congestión pulmonar produce aumento de presión hidrostática y eso al final produce edema alveolar. Miren cómo el espacio alveolar está de un color rojo, rojizo, ¿no? Rojizo pálido. Esta es una tinción con hematoxilina eosina y tiene ese aspecto, ¿no? O sea, lo que estamos acá viendo acá es un edema alveolar, ¿ya? Producto de una falla cardíaca. Entonces, la falla cardíaca produce aumento de presión hidrostática y eso es lo que genera el edema, ¿no? ¿Quieres verlo de forma más gráfica? Acá lo tenemos, miren, ¿no? Estos son los capilares pulmonares. Estos son los capilares, ¿ya? Esto de acá es el intersticio. Y bueno, estos son los alveolos, pues, ¿no? El espacio alveolar. Entonces, los rojitos son los capilares, lo que está de plomo es el intersticio y esto de blanco el alveolo. Cuando se produce una falla cardíaca, ya sabes que la falla izquierda es la que da congestión pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué se produce? Se produce, miren, mayor volumen a nivel de los capilares. O sea, se produce congestión venosa pulmonar. Esa congestión venosa pulmonar, miren, por aumento de volumen vascular, entonces, ¿qué está produciendo? Al final, aumento de presión hidrostática. Entonces, el líquido de los capilares empieza a invadir primero el intersticio. Por eso, lo primero que vas a ver en una congestión pulmonar es el edema intersticial a nivel de los tabiques alveolares. Pero cuando ya es grave, empiezas a ver, mira, líquido en los espacios alveolares. Y ese es el edema alveolar, que ya pone en peligro la vida del paciente porque estás alterando la membrana respiratoria y por lo tanto estás alterando la oxigenación de la sangre y el paciente puede morir de una insuficiencia respiratoria, ¿ya? Entonces miren que la falla cardíaca produce edema pulmonar producto del aumento de la presión hidrostática, ¿ya? Cuando te digan en un edema agudo de pulmón cardiogénico producto de una falla cardíaca izquierda, ¿por qué se produce el edema? Por aumento de presión hidrostática. Vamos al otro componente que les había mencionado, que es en este caso ya la disminución de la presión osmótica u oncótica. Entonces, acá que nos acordamos, la caída de albúmina, pues, ¿no? Cae la albúmina, por ejemplo, por pérdida de proteínas, por la orina, en un síndrome nefrótico, ¿no? Que produce la llamada proteinuria masiva. También problemas gastrointestinales, pierde proteínas, ¿no? Todos los cuadros de mala absorción, la enfermedad celíaca, por ejemplo, ¿no? La enfermedad de Whipple, producida por una bacteria, un actinomiceto, que produce mala absorción, etc. Todos los cuadros de mala absorción que van a impedir, que van a generar pérdida de proteínas, van a generar también edemas, ¿no? Por daño a nivel de la piel, en grandes quemados, en heridas. Entonces, o la falta de síntesis, y eso lo vemos en las hepatopatías o el paciente con cirrosis, tiene hipoalbuminemia, es un marcador de falla hepática, crónica, la hipoalbuminemia, ¿no? O la desnutrición
proteica, la malnutrición severa, que también va con disminución de albúmina. La albúmina también es un marcador de nutrición en los niños, ¿ya? Entonces, ya sea por pérdida de albúmina, ya sea a nivel renal, a nivel intestinal o a nivel cutáneo, o por falta de síntesis en la hepatopatía, recuerda que el hígado es el que produce la albúmina, ¿ya? Entonces, cuando hay una falla hepática, una hepatopatía, empieza a haber hipoalbuminemia, o en la desnutrición, entonces va a caer la presión oncótica o osmótica y eso produce el edema, ¿ya? Entonces, acá te acuerdas del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico se caracteriza por una proteinuria masiva, que lo ves, miren acá de manera macroscópica cuando la orina es muy espumosa. Es una proteinuria masiva. Entonces, al perder albúmina, que es la principal proteína plasmática, cae la presión oncótica y empieza a acumularse agua en el intersticio y sobre todo en el tejido conectivo laxo. Por eso el edema renal es característico a nivel periorbitario, ¿ya? Periorbitario. Y miren qué diferente es el edema cardíaco con el edema renal. Mientras que el edema cardíaco es vespertino, es decir, el paciente amanece tranquilo, pero conforme avanza el día, ¿no?, va aumentando el edema, ¿ya? Por eso se dice que el edema es vespertino, ¿ya? Obedece la ley de la gravedad, porque es más en los miembros inferiores. En el caso del edema renal, miren que el edema es matutino, porque el paciente amanece con la cara hinchada, matutino, ¿ya? Y también en este caso, ¿no?, es característico pues el edema periorbitario en el edema renal, ¿no? Y lo que les había dicho también en las gastroenteropatías perdedoras de proteínas, ¿no? Por ejemplo, esta es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca se caracteriza por una atrofia de las vellosidades. Miren, este es un tejido histológico del intestino delgado y no hay vellosidades intestinales porque hay una atrofia de las vellosidades y hay una hiperplasia de criptas. Miren, eso cuando tú veas en una biopsia de intestino delgado, duodeno, yeyuno, te dicen atrofia de vellosidades, hiperplasia de criptas, eso tú lo ves en la enfermedad celíaca, ¿ya? Que es una enteropatía autoinmune, ¿ya? Es la llamada intolerancia al gluten, ¿no? Los niñitos con intolerancia al gluten, ¿no?, producen esta enfermedad celíaca que va con pérdida de proteínas, ¿no?, porque da un síndrome de mala absorción. O la enfermedad de Whipple, esta enfermedad infecciosa producida por una bacteria, un actinomiceto, que también produce mala absorción, ¿correcto? Mala absorción. Vamos a ver acá lo característico a nivel histológico, que son los macrófagos Paz positivos, porque tienen esa tinción, ¿no? La tinción Paz positiva, macrófagos con tinción Paz positiva. Cuando te digan eso en la biopsia del intestino delgado, acuérdate de la enfermedad Whipple. Entonces, estas gastroenteropatías pierde proteínas van a producir caída de la presión oncótica, ¿no? Ya está. Tercer factor para producir edema, aumento de la permeabilidad capilar. Esto lo vemos, pues, en los cuadros de inflamación, sea aguda, sea crónica, en los cuadros de alergia, toxinas, infecciones, déficit de vitaminas, por ejemplo, la vitamina C, ¿no? La angiogénesis, también en los casos de angiogénesis, ¿no? O en un caso de isquemia prolongada, ¿no? O en grandes quemados también, ¿ya? Aumenta la permeabilidad vascular. Entonces acá el aumento de la permeabilidad vascular es básicamente por la inflamación, sea alérgica, sea tóxica, sea infecciosa, etc. ¿Ya? Entonces acá tiene que estar involucrado la inflamación, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un caso de angioedema, ¿no? Hay edema periorbitario, edema de labios y lo más grave, el edema de glotis, porque obstruye la vía aérea. O un cuadro infeccioso, que es la celulitis, ¿no? Que es una infección bacteriana del tejido celular subcutáneo. Entonces, esa infección bacteriana produce edema por aumento de la permeabilidad vascular, porque hay inflamación, ¿ya? Entonces, la inflamación aguda o crónica, que ya lo han visto en una charla, produce vasodilatación, y esa vasodilatación produce aumento de la permeabilidad vascular, ¿verdad? Aumenta la permeabilidad vascular. Y el cuarto factor es la obstrucción del retorno linfático, la obstrucción de la circulación linfática. Si hay un bloqueo, entonces, por una neoplasia, por infecciones, ¿no? Por parásitos, miren este parásito, la filaria, ¿no? Que le gusta
alojarse en los capilares linfáticos y que produce fibrosis de los capilares linfáticos y los ganglios linfáticos, al final produce bloqueo de la circulación linfática. Post cirugía, post radiación, ¿no? También, ¿ya? Post cirugía de un cáncer de mama, post radiación, ¿no? En caso de que un paciente reciba radioterapia, ¿no? Se destruyen los capilares, los ganglios linfáticos, o por anomalías congénitas, que son ya casos más raros, ¿no? Entonces, el bloqueo del retorno linfático, miren, que en este caso también va a ser un causal de edemas, ¿no? Un causal de edemas. Este es el famoso linfedema, miren, el linfedema, que se puede ver en un cáncer de mama. Miren, el cáncer de mama per se puede producir un linfedema, porque el cáncer de mama, recuerden, tiene invasión a ganglios linfáticos. Las células neoplásicas invaden los ganglios linfáticos y lo obstruyen y producen el linfedema, con esta piel naranja, ¿no? Característica, ya en el examen físico, ¿no? Esa piel deprimida, ¿no? Le llaman piel naranja. Pero también, producto del tratamiento del cáncer de mama, por ejemplo, a la paciente le ofrecen radioterapia, también puede generarse edema, ¿no? O sea, ya sea por el cáncer o por el tratamiento, que es la radioterapia, ¿no? O cirugía, pues el cirujano oncólogo se lleva pues los ganglios linfáticos, ¿no? Obviamente porque están tomados por el cáncer. Pero entonces, ¿cuál es digamos, la complicación? La formación de edema, ¿no? Linfedema. Por eso la paciente con cáncer de mama, después de la cirugía o después de recibir radioterapia, sale con unos vendajes, ¿no? Para evitar la formación de edemas, ¿no? O esto de acá de este parásito, la filaria. La filaria es un parásito que invade y que fibrosa los capilares, los ganglios linfáticos, produciendo su bloqueo y produciendo este cuadro conocido con el nombre de elefantiasis. Acuérdense, elefantiasis, ¿no? Por la forma que toma, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí hemos visto las 4 causas de edema. Ya, chicos, acuérdense siempre, aumento de presión hidrostática, falla cardíaca, falla renal, disminución de presión oncótica, síndrome nefrótico, desnutrición, hepatopatías, ¿ya? Aumento de permeabilidad vascular, la inflamación, sea aguda, sea crónica o infecciosa, y el bloqueo, linfático, ¿ya? En un paciente con cáncer o por radiación, por cirugía o parásitos como la filaria. Muy bien. Otra forma de clasificar el edema es por el contenido de proteínas, ¿ya? Cuando el edema tiene bajo contenido de proteínas, se llama trasudado. Cuando tiene bajo contenido de proteínas, ¿ya? Entonces, los trasudados generalmente se producen por complicaciones o patologías sistémicas, generalmente, ¿ya? Los trasudados se dan por patologías sistémicas, ¿ya? Y se producen o por aumento de presión hidrostática o por disminución de presión osmótica, que ya lo hemos visto, ¿no? Aumento de presión hidrostática como en la falla cardíaca, o disminución de la presión osmótica, como en el paciente con, en este caso, cirrosis o hepatopatías, o falla, en este caso, renal, etcétera, ¿no? El síndrome nefrótico me refiero acá, ¿no? El síndrome nefrótico, o sea, la falla renal da aumento de presión hidrostática. El síndrome nefrótico, por pérdida de proteínas, recuerden, la proteinuria, da disminución de presión osmótica. Por eso, cuando veas un trasudado, tú siempre tienes que buscar estas 3 causas: falla cardíaca, falla hepática o falla renal. Acuérdate de eso, cuando hay un trasudado. O sea, un acúmulo de líquido en el intersticio, pero con bajo contenido de proteínas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú veas un derrame pleural y ese derrame pleural sea un trasudado, la principal causa es falla cardíaca. Cuando tú veas un derrame en la cavidad peritoneal, que te había mencionado que es una citis, la citis más frecuente, que es de tipo de trasudado, la causa más frecuente es cirrosis. La cirrosis, la falla hepática crónica, es la causa más frecuente de trasudado a nivel de la cavidad peritoneal, ¿no? De la citis de tipo trasudado. Exudado es un líquido que tiene abundante proteínas y células inflamatorias, ¿ya? Y células inflamatorias. Por eso estos cuadros generalmente de exudado
se producen por cuadros locales que tienen que ver bastante con la inflamación. O sea, que tienen que ver con aumento de la permeabilidad vascular. ¿Ya? Esos aumentos de la permeabilidad vascular te dan principalmente exudados. ¿Ya? Exudados. Miren, tienen bastante contenido en proteínas. Bastante contenido en proteínas. ¿Ya? Y tienen que ver con vasodilatación, pues, ¿no? Vasodilatación. Entonces, todos esos cuadros que hemos visto de inflamación aguda, crónica, alergias, toxinas, infecciones, ¿no? Tienen que ver con la formación de exudado, ¿no? Por ejemplo, hay derrames pleurales, pero que son de tipo exudado, como por ejemplo una neumonía. Y también en la cavidad peritoneal, ascitis, que son de causa exudado, como la tuberculosis. La tuberculosis digestiva genera ascitis de tipo exudado. ¿Ya? Por eso, cuando veas derrames, ¿ya? Vas a ver de tipo trasudado y exudado, ¿no? Y las causas son diferentes. Los trasudados son por problemas sistémicos generalmente y los exudados por problemas locales que tienen que ver con inflamación. Es una forma de clasificar. Otra forma de clasificar el edema es local, ¿no? Si es localizado, por ejemplo, en el miembro inferior, ¿no? Está localizado ahí, por ejemplo, el edema venoso por una trombosis venosa profunda, el edema linfático por la obstrucción que hemos mencionado, alergias, angioedemas, ¿no? Inflamación. Y cuando es generalizado, el edema se llama anasarca, cuando es generalizado. Cuando aplicamos el término de anasarca, cuando el líquido, ¿no? se ha acumulado en el intersticio y en cavidades corporales. O sea, además del paciente estar edematoso, tiene derrame pleural, tiene derrame a nivel de la cavidad peritoneal, como lo estamos viendo acá, que se conoce con el nombre de ascitis, o derrame pericárdico, etc. Cuando ya hay derrame, ¿no? o sea, acúmulo de líquido en una cavidad, corporal, ahí acuñamos el término de anasarca. Y acá estamos, cuando ustedes encuentren un edema generalizado o un edema bilateral en miembros inferiores, piensen rápidamente, o es falla del corazón, o es falla renal, o es falla del hígado. Rápidamente, esos tres. Cuando vean un edema bilateral, simétrico o generalizado, hay que buscar rápidamente. O es una falla cardíaca, o es una falla renal, o es una hepatopatía, ¿no? Un paciente con cirrosis, o ya de manera ya más rara, un problema a nivel endocrinológico, como los cuadros de hiperaldosteronismo que les mencionaba, o también el hipotiroidismo. El edema en el hipotiroidismo se conoce con el nombre de mixedema, ¿ya? En el hipotiroidismo, mixedema. Es un caso también de edema. Y estos de acá son los que generalmente producen, pues, el de tipo trasudado que hemos mencionado, ¿no? Por complicación sistémica, ¿ya? Muy bien, chicos, eso sería todo con respecto a esta parte de trastornos circulatorios. Hemos revisado hiperemia, hemos revisado congestión y hemos revisado edema. ¿Ya? Recuerden las diferencias que hemos mencionado y las causas que lo producen. ¿Ya? Listo. Nos vemos.